Como ya dijimos antes, los recursos se dividen según su capacidad de regeneración, en renovables, parcialmente renovables y no renovables. Los recursos energéticos pueden ser no renovables o renovables. Dentro de los no renovables o denominados energéticos convencionales se encuentran el carbón, el petróleo, el gas natural, los minerales radioactivos. Todos estos se generaron a través de procesos geológicos durante miles de años, por lo que al utilizarlos se van agotando. Los energéticos renovables existen de manera permanente en la naturaleza y son, por ejemplo, la energía eólica, la biomasa, la solar, la maremotriz, la geotérmica y la hidráulica, que también pueden ser un energético convencional. En este bloque nos centraremos en ejemplificar algunos de los recursos energéticos no renovables, como el carbón y el petróleo, que son los comúnmente utilizados. Y los invitamos a que reflexionen en la última parte de este módulo sobre el uso de los energéticos renovables como una alternativa al uso de los combustibles fósiles. Los depósitos de carbón se formaron en el Carbonífero y Pérmico de la era Paleozoica, o sea, hace 359 millones de años, y en el Cretácico hace 145 millones de años. Estos depósitos se dieron en zonas con turberas o pantanos que tenían abundante vegetación. Los yacimientos se generaron por la acumulación de restos orgánicos que quedaron sepultados bajo gruesas capas de sedimentos. Esto tenía un ambiente además saturado en agua y es anaerobio, no hay oxígeno, fosilizándose por la presión y la temperatura que se alcanzaban en estas zonas. Elementos que transformaron la celulosa y la lignina de los vegetales en carbón, CO2 y metano. Los gases como el CO2 y el metano se acumularon lentamente en las fisuras de las rocas y se les conoce como gas grisú. Cuando se produce la extracción del carbón de las minas, este gas se empieza a liberar y puede acumularse en las galeras de la mina, y esto produce muchas veces fuertes explosiones. El carbón se extrae de yacimientos subterráneos o a veces a cielo abierto. En el primero de los casos se construyen túneles y tiros que suelen alcanzar grandes extensiones por debajo de la tierra. Las explotaciones superficiales se ubican en sitios donde los depósitos por algún motivo han aflorado o se encuentran cerca de la superficie, o sea que no hay que excavar mucho. Esto se puede dar por procesos erosivos ajenos al proceso de fosilización. En la actualidad, la mayor parte de la extracción de carbono se hace, obviamente, a grandes profundidades porque los yacimientos superficiales pues, se han ido agotando. Según las presiones y la temperatura a la que se formó este carbón, se puede dividir en varios, dependiendo de si es más o menos compacto. Entre más altas las temperaturas es más compacto y con mayor cantidad de carbón y por tanto es más calorífico. Existen 4 tipos de carbón, según su capacidad calórica y por tanto estas características que vimos. La turba, con 45 a 60% de carbón, es el que menos calor produce. El lignito, con 60 a 75% de carbón. La hulla, con 75 a 90% de carbón. Y el mejor, la antracita, es el que más calor produce y tiene de 90 a 95% de carbón. Es de un negro brillante. Los principales yacimientos de carbón se localizan en el hemisferio norte, en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá y nuestra frontera norte. Estos países poseen 29.7% de las reservas mundiales, después Asia, China y Rusia, el 38.4%, Europa el 15.2%, concentradas en Gran Bretaña, Francia y Alemania. África aporta el 8.6%, Australia el 6.2% y América Latina solo el 2.7%. En México, los principales yacimientos están en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora. El uso masivo del carbón llegó en realidad con la revolución industrial a finales del siglo XVIII, cuando éste desplazó definitivamente a la madera como combustible. La mayor parte del carbón se consume en las centrales térmicas para producir electricidad. Después le siguen las siderúrgicas en la producción del hierro y del acero. La destilación para obtener gas y para las materias primas de la industria como el plástico, las fibras sintéticas, entre otros. La minería del carbón y su combustión causan importantes problemas ambientales
y tienen también consecuencias negativas para la salud humana. En la actualidad, en los países desarrollados, las compañías mineras tienen que dejar restituido el paisaje cuando han terminado la explotación, es decir, tienen que rellenar las minas, tienen que volver a plantar árboles, reforestar. Sobra decir que generalmente esto no sucede en los demás países. Hay que, ya les decía, el rellenar las excavaciones y reforestar es importante, no solo por el restablecimiento del ecosistema, sino que, como ya vimos en el módulo de los ciclos biogeoquímicos, es importante que se vuelva a construir un sistema biótico para que las especies del lugar vuelvan a entrar. Además, esto evita deslaves, derrumbes, la contaminación por agua, dado que hay metales y productos químicos que se quedaron en las excavaciones, que se usaron en las excavaciones y que se vuelven a escurrir hacia ríos y otros afluentes y dejan de estar controlados. Por tanto, es una fuente de contaminación. El uso del carbono, como ya vimos, produce además importantes daños, porque cuando lo quemamos se liberan grandes cantidades de gases responsables de la formación de la lluvia ácida, el efecto invernadero y la formación de smog. Esto ya lo vimos en el módulo de ciclos. Este daño es mayor cuando el carbón es de mala calidad, porque las impurezas además se convierten en óxidos de azufre. Según las estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía, las emisiones anuales de CO2 en el mundo procedentes de la combustión de combustibles se han multiplicado por más de 2 de 1971 al 2007 y pasaron de 14.100 a 28.900 millones de toneladas. Ahora imagínense en el 2016 en cuánto estamos. Otro recurso natural no renovable es el petróleo. Es muy utilizado. Este recurso aporta cerca del 40% de la energía que se consume en todo el mundo. Su origen se debe a la acumulación de materia orgánica en cuencas sedimentarias marinas en condiciones anaerobias, como el carbono. Esto proporciona una fermentación y se produce un protopetróleo. La formación posterior consiste en una especie de cocción provocada por la presión y la temperatura que se generaron cuando quedó enterrado. Una vez formado el petróleo, este sufre un proceso de migración a través de las fracturas de las rocas o los poros de las rocas. Como sabemos, el petróleo tiene una baja densidad y entonces tiende a subir a la superficie. El petróleo se extrae en forma de crudo, cuya composición es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. Así que para su empleo después se requiere un proceso de refinación. Su extracción es menos complicada que la del carbono porque el crudo suele fluir por la presión natural ejercida por los gases que contiene o por el bombeo. Los volúmenes extraídos, que se miden en miles de barriles por día y un barril equivale a 159 litros, disminuyen en consecuencia las reservas petroleras, se van agotando. Estas están en un proceso francamente acelerado de agotamiento. El refinado del petróleo consiste en someterlo a una destilación fraccionada, es decir, aumentas gradualmente la temperatura y esto va separando sus componentes porque cada uno tiene un punto de ebullición diferente. Los más importantes yacimientos mexicanos de hidrocarburos se encuentran en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas. Hay otros sobre la llanura costera, como en la plataforma continental del Golfo de México. A pesar de que México es el sexto productor de petróleo en el mundo, Pemex importa más de 519,000 barriles de productos derivados, entre ellos la gasolina. Esto solo deja en evidencia que tenemos una carencia de infraestructura especializada que nos permita utilizar el petróleo que producimos. Tanto en la extracción como en el transporte, del petróleo se pueden producir accidentes en los cuales hay derrames de petróleo. De manera que hay petróleo en el mar, en los caminos y también cuando se hace una limpieza de los barcos transportadores, el petróleo que se limpia de estos barcos se va al mar. Esto produce la marea negra que impide el intercambio de oxígeno con el aire, la llegada de la luz
y por tanto pues produce la muerte de los organismos acuáticos y también de las aves marinas que se llenan de petróleo y pierden la posibilidad de volar o de estar en el agua. Igual que el carbón, su combustión produce CO2 y azufre en la atmósfera. Otras fuentes de energía provienen de los recursos no renovables como el gas natural y la fisión nuclear. Y como dijimos anteriormente, de recursos renovables como la energía eólica, hidráulica, solar, maremotriz y geotérmica. En lo que sigue del módulo vamos a hablar de varias de ellas y finalmente intentaremos discutir cuál es la problemática, el consumo, la extracción y qué alternativas tenemos.